nosotros debemos de procurar servirle al Señor en nuestra vida y que no se nos vaya la vida simplemente siendo cristianos de oídas, sin nunca involucrarnos en el reino de Dios. Porque si nos acostumbramos solamente a oír y a oír y a oír y a oír, nos secamos. A veces hay tanto que hemos oído, tanta enseñanza que hemos oído, que el corazón puede endurecerse si no ponemos en práctica lo que hemos aprendido. De tal manera que la vida cristiana es un equilibrio, es mirar hacia adentro y dejar que el Espíritu Santo vaya formando nuestra vida, pero también activar nuestra vida en el servicio al Señor. Pero no me puedo llenar solamente de actividades porque me podría olvidar de la formación interior que yo necesito en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor en cada uno de nosotros? ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Sería la pregunta que podríamos hacernos nosotros ya casi al finalizar el año. Es como hacer un recuento, qué he logrado este año, en qué he avanzado este año, porque el corazón de Dios y el anhelo de Dios es que nosotros seamos mejores cada día, que no retrocedamos, más bien que avancemos y tampoco que nos estanquemos. O sea, sería muy raro que alguien le diga a uno, ay pastor, está terminando el año y tengo menos fe. No, más bien es todo lo contrario, porque la Biblia dice, en la mente de Dios, la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria, que vamos de poder en poder, que vamos de victoria en victoria. Ese es el anhelo de Dios y eso es lo que está en la mente de Dios, nunca retroceso, porque al final la responsabilidad es de nosotros. Si retrocedo, la responsabilidad es mía, no es de Dios. Si me enfrío, la responsabilidad es mía, no de Dios. Pero ¿cuál es el anhelo de Dios? Que cada vez que usted viene aquí a escuchar la palabra, eso sirva para que usted crezca, para que usted avance en el Señor, para que usted sea cada día mejor en el Señor hasta llegar a la meta, que es encontrarnos un día cara a cara con el Señor. Entonces, hay algo que quiero que observemos que le sucedió a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4. Vean lo que le dice el Señor a esta iglesia. Le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Aquí los está alabando, ¿ven? Le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Esto que dice el versículo 2 es Dios elogiando a una iglesia celosa y a una iglesia muy trabajadora. Vean qué cosas más lindas suceden. Si no es el Espíritu Santo el que le habla a uno con la palabra, y cada vez que usted viene a la iglesia, usted está propiciando que el Espíritu Santo le hable. Pero vean qué tremendo esto. Si no es el Espíritu Santo el que le habla a uno, ¿quién podría hablarle? Vean el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Estoy seguro que todos los cristianos de Éfeso pensaban que estaban maravillosamente bien así como estaban. Hasta que llegó el Espíritu Santo y los confrontó de esta manera, al igual que nos confronta a nosotros. Y yo digo, gloria a Dios, porque el Señor nos confronta con su palabra para ser mejores. Observe, el Señor les dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En el versículo 3 continúa diciéndoles el Señor, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Todo esto está precioso. El 2 y el 3 es un elogio a una iglesia que pocas iglesias lo hubieran logrado. Esto que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Pero todo se borra y todo deja de perder valor. Vean qué tremendo, porque la iglesia era trabajadora, la iglesia era esforzada, los cristianos eran esforzados, los cristianos eran celosos, o sea, confrontaban a los falsos maestros y a los falsos apóstoles. Eso significa que era una iglesia que caminaba en el discernimiento espiritual. En el 3 dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vean todo lo que dice el Señor en el 2 y el 3. Pero el 4 borra todo lo que dijo el versículo 2 y el versículo 3,
Porque el 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, lo que la Biblia dice es, ellos trabajaban intensamente, pero en su interior se habían enfriado. Yo creo que esta enseñanza a todos nosotros nos confronta con una realidad. Dios no está obsesionado tanto en lo que nosotros hacemos. Él está comprometido con nosotros en formarnos. Pero yo creo que Dios está observando diariamente en lo que nosotros nos vamos convirtiendo. Porque recuerde que la vida cristiana es un proceso. Y todos los días nosotros deberíamos de preguntarnos en qué me voy convirtiendo paulatinamente. Porque el objetivo eterno del Señor es formar el carácter de Cristo en nosotros. Y eso es lo que persigue el Padre en el día a día, formar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso pasamos por cosas. Y usted solamente tiene que entender esto. El Padre está formando el carácter de Cristo en nuestra vida. Terrible sería que no nos pasara nada, porque entonces estaríamos como estancados. Pero cada situación en nuestra vida, por mínima que parezca o por grande que sea, significa formación de carácter. Y eso es lo que está pasando en nosotros día a día, porque el propósito eterno de Dios es que nosotros seamos conforme a Cristo. No tanto, hermano, lo que busca el cristiano hoy, aplausos y un montón de cosas y un montón de reconocimiento. Vea que Dios trabaja en el silencio. Y en el silencio lo que Dios está buscando es que nosotros seamos conforme a Cristo. Que tengamos en nuestra vida el carácter de Cristo, que seamos gente madura, que sepamos, hermano, cómo enfrentar cada situación en nuestra vida dependiendo de Dios. Entonces, hay un versículo aquí muy lindo, Romanos 8:29, que ya lo hemos estudiado muchas veces en la iglesia, que yo le llamo la cadena de la gracia, ¿recuerdan? Pero observe conmigo lo que dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo habla de propósito. Recuerde que les he dicho aquí en la iglesia que más que nuestra propia vida es más grande el propósito de Dios. El propósito de Dios es más grande que tu vida, porque el propósito de Dios es eterno. Y el propósito de Dios es la designación de Dios de tu futuro eterno. Entonces, Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció también los predestinó, o sea, les dio destino anticipado para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero vean la mente de Dios. En la mente de Dios, el deseo de Dios, al habernos conocido desde antes y al habernos predestinado, era con una misión, que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo, para los que anotan, revelan tres cosas del corazón de Dios. Número uno, no fuimos predestinados para tener éxito ministerial, como algunos piensan. Algunos piensan que la vida está en el éxito ministerial. Y alguna gente piensa que una iglesia repleta con miles de personas es el éxito ministerial. Están engañados. Están engañados. No fuimos predestinados para eso. Ni siquiera fuimos predestinados para hacer grandes obras. En la mente de Dios y en el corazón de Dios, usted y yo fuimos predestinados para parecernos a Cristo. Y eso es lo que Dios persigue todos los días en nuestra vida. Que cada día nos parezcamos más al Señor. Ve, porque todo eso engloba una serie de cosas que son apariencia humana. Pero, escúcheme bien esto. El deseo de Dios es que en tu corazón cada día te parezcas más al Señor. O sea, la semejanza de Cristo es un propósito eterno en nosotros. Por eso dice, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es un propósito eterno, no es temporal. Es una operación interna de Dios, no externa, sino interna. Externo podríamos aparentar muchas cosas, pero interno es la operación de Dios en nuestra vida. Es cuando usted, como el oro, cuando está siendo refinado el oro, ¿recuerdan? El oro tiene un proceso de refinamiento en el alto calor del fuego. Vean qué tremendo esto, así es nuestra vida. Vea. Nuestra vida es como una pelota de oro grande. Esa pelota de oro la meten en el fuego y empieza el fuego a trabajar.
Y en el proceso en que, y en ese proceso estamos todos, ¿verdad? Y en ese proceso en que el fuego empieza a trabajar en el oro, en el camino el oro va perdiendo, va perdiendo propiedades. Todo lo que son aleaciones y que no es oro puro se va quedando en el camino, se va despegando. Eso es lo que se llaman escorias, escorias. El oro tiene escorias que no es metal puro. Entonces vean qué curioso, esa pelota que era así, después de que pasa por el fuego, puede quedar así. Pero esa que quedó, de ese tamaño, es oro refinado. ¿Por qué? Porque en el proceso soltó toda la escoria que tenía. Exactamente así es nuestra vida. Los procesos de Dios en nosotros, de formación de carácter, del carácter de Cristo en nuestra vida, hace que vayamos soltando escorias. Y esto no tiene que ver con apariencia, tiene que ver con una operación directa de Dios al corazón. Y cada uno íntimamente sabe que Dios está trabajando ahí. Y cada uno sabe que en el camino se van quedando una serie de escorias porque así no le servimos al Señor. Así como hemos estado, no le servimos al Señor. Así como hemos estado, no llegamos a la meta. Necesitamos que Dios trabaje como trabaja el oro para encontrarnos un día cara a cara con el Señor. Y entonces esa es, hermano, ese es el deseo de Dios y ese es el anhelo del corazón de Dios, que cada día nosotros seamos como Cristo. Por eso me gusta mucho lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Para que la imagen del Señor Jesús sea formada en nosotros, seamos hechos conforme a la imagen de Dios. Entonces, para los que están anotando, esto muy bueno, esto muy bueno. La imagen de Cristo en nuestra vida es un proyecto eterno de Dios y tiene que ver con propósito. A mí me gusta mucho enseñar sobre propósito, porque si usted no entiende que usted es un hijo de Dios con propósito y una hija de Dios con propósito, usted nunca va a arrancar a ver lo grande que Dios tiene para usted. Vea, hermanos, los dones, porque todo el mundo quiere tener dones, los dones terminan con la vida terrenal. Pero el carácter de Cristo formado en nosotros trasciende lo terrenal. Y el carácter de Cristo, oiga qué lindo, el carácter de Cristo formado en nosotros tiene trascendencia eterna. Los dones terminan cuando usted se va de esta tierra, ¿verdad? Porque los dones es la capacidad que Dios nos da para servir aquí, pero terminan, ¿verdad? Vean ustedes qué impresionante esto que les quiero enseñar, que está en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 29. Póngale atención a este versículo, Romanos 11, 29. Vea lo que dice Romanos 11, 29. Dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí hay verdades profundas en este versículo. Quiero que le ponga atención. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vean el versículo que estamos leyendo, Romanos 11. Ahora ponga atención, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 es exactamente un trato de Dios con Israel, con el pueblo de Israel. Cuando usted lee Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11, es exactamente Dios hablando del pueblo de Israel. ¿Qué les está hablando? Que la salvación vino a ellos y ellos la despreciaron. Que teniendo ojos no veían, teniendo oído no escuchaban. Se les acortó la visión al pueblo de Israel. Mas sin embargo, Dios no los desechó por eso. Y Dios, porque qué tremendo esto, ¿verdad? La fidelidad del hombre no interfiere a la fidelidad de Dios. Dios no trabaja o no deja trabajar porque usted haya sido infiel. Dios trabaja porque Él es fiel. Y no importa cuán infiel haya sido alguien, Dios sigue siendo fiel, porque la infidelidad de una persona no puede cortar la fidelidad de Dios. Y hablando en este término de Israel, Israel fue infiel, pero Dios sigue hablando de fidelidad para su pueblo aquí en estos capítulos.
Y Dios sigue hablando de que habrá un remanente fiel que creerá al Mesías, y que Israel despreció al Mesías, pero que habrá un remanente fiel que un día se arrepentirá, porque esto es lo que dice la palabra del Señor, y aceptarán al Mesías como el Señor y Salvador. Y eso lo está diciendo la Escritura claramente. Y entonces lo que Pablo dice acerca de esto es una claridad absoluta de que en el pensamiento de Dios, como lo hemos enseñado muchas veces aquí, nada le echa a perder a Dios sus planes y el propósito eterno. Recuerde, el propósito eterno más grande que la vida, porque el propósito nació en el corazón de Dios. Pero vea lo que dice Romanos 11:29. Dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa que es irrevocable? Que una vez irrevocable tiene que ver con articulación, con dicho, con lo que Dios dijo. Significa que una vez que Dios lo dijo, Dios no se desdice de lo que dijo. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Significa, hermano, que Dios lo hace, pero es una responsabilidad nuestra la condición en que nosotros le servimos al Señor. ¿Qué significa esto? Que una vez que Dios llama, Dios llamó. Es irrevocable el llamado, ¿verdad? ¿Qué significa también? Que los dones que Dios da son irrevocables. Que Dios no está pensando en la infidelidad de una persona, porque su don es irrevocable. Lo que Dios ha dado, Dios lo dio. Allá la responsabilidad de aquella persona. Entonces aquí nos encontramos nosotros con algo que me parece a mí que es maravilloso poder entenderlo, que es responsabilidad nuestra delante del Señor, y que nos abre mucho el entendimiento para saber cuál es el deseo de Dios con cada uno de nosotros. Mire, el ser humano puede aparentar muchas cosas, porque vivimos en un mundo de apariencias, pero delante de Dios nadie puede aparentar nada, porque Dios conoce todo de nosotros. Dios sabe hasta lo que vas a pensar dentro de una hora. Dios conoce todo, todo, absolutamente todo. Y todos los que estamos aquí sabemos que hay cosas en nuestra vida que necesitamos que Dios las trabaje y necesitamos entregárselas al Señor. Si alguno de nosotros estamos aquí o está oyendo esta enseñanza y usted dice, no, ya yo estoy perfecto, usted mismo se equivocó. Usted sabe que hay muchas cosas en su vida todavía que necesitan cambiar. Muchas, no pocas, muchas. Y por eso Dios sigue trabajando en nosotros. Pero vean ustedes qué tremendo lo que dice Mateo capítulo 7. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 22. No estamos aquí porque seamos los mejores. Estamos aquí porque necesitamos que Dios siga trabajando en nosotros. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque si usted y yo dejamos de escuchar la palabra del Señor, nuestra vida se desenfrena. Entre más usted escuche palabra, más el carácter de Cristo está siendo formado en su vida. Al punto que usted puede decir en este momento que me está escuchando aquí, sí, pastor, yo no soy ni la sombra de lo que era antes. Pero sin embargo necesito que Dios siga trabajando. ¿Cuántos pueden experimentar eso? ¿Cuántos pueden decir eso que hemos experimentado en nuestra vida? Sí, sí, definitivamente es así. Si usted se compara hace 2 años atrás, o hace 3 años atrás, o no sé, antes de que usted conociera al Señor, para esta fecha, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Qué estaba haciendo usted para esta fecha antes de que usted conociera al Señor? Posiblemente locuras. Vea todo lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida hasta el día de hoy. Sin embargo, Dios sigue operando, Dios sigue trabajando, Dios sigue haciendo cosas nuevas en nosotros y nos permite pasar por diferentes situaciones en nuestra vida para que entendamos, mis amados y mis amadas, que nosotros única y absolutamente dependemos de Dios. No dependemos de lo humano, dependemos de Dios. Y nuestra única dependencia en nuestra vida es el Señor. Amén. Entonces vean, analice conmigo este versículo.
el Señor hace un reclamo a creyentes aquí. Ojo esto, ponga bastante atención. Dice el Señor que en aquel día, ¿cuándo será aquel día? El día en que todos seremos llamados a cuentas. Este versículo es bien pesado y nos hace a nosotros meditar en todas estas cosas, porque ya leímos Romanos 11:29, que dice que irrevocables son los dones de llamamiento divino. El que una persona sea usada por Dios no significa que esté bien con Dios. El que una persona fluya en dones no significa que sea el más santo de todos. ¿Por qué razón? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento divino. ¿Está entendiendo usted lo que estoy enseñando? Estoy enseñando carácter, porque para Dios es más importante el carácter que alguien sane a un enfermo o levante a un muerto. Es más importante para Dios lo que está siendo formado en nosotros que cualquier operación de un don que viene directamente de Él, porque al final los dones son irrevocables. Pero Dios está pensando más en nuestra vida, está pensando más en nuestro ser interior. Dios está más preocupado, por decirlo así, en qué te estás convirtiendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Vea esta pregunta: ¿en qué me estoy convirtiendo? ¿Qué pasa cuando yo vengo a la iglesia? ¿Qué ha sucedido con tanta palabra que yo he escuchado? ¿En qué me estoy convirtiendo? Eso es importante. Porque ninguno de nosotros ha sido llamado a volver a ver hacia atrás. Ninguno. Y el ejemplo más maravilloso de esto está cuando Dios ordena a Lot y a su familia que salgan, porque iba a consumir Sodoma y Gomorra con fuego. Y les dijo: nadie vuelva a ver para atrás. Pero hubo una persona que volvió a ver para atrás. ¿Recuerdan quién fue? La esposa de Lot. Es la única que murió y no fue cadáver, porque se convirtió en una estatua de sal. Pero Dios había dicho que nadie volviera a ver para atrás. ¿Cuál era el problema de la mujer de Lot? Un problema de carácter. Porque ella sentía mucho dolor dejar aquel lugar. Un lugar lleno de pecado, un lugar lleno de inmundicia, de la cual Dios dijo: a ustedes los voy a sacar de aquí porque voy a consumir la ciudad entera. Por eso es importante preguntarse uno: ¿en qué me estoy convirtiendo? O sea, ¿qué ha pasado con todo este tiempo que yo escucho palabra, que vengo a la iglesia? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿Estoy avanzando o estoy retrocediendo? Porque hay un reclamo de Dios aquí, hermano. Vea, yo creo que uno siempre ha leído este versículo, pero cuando lo lee en este contexto en que lo vamos a leer, es preocupante. El Señor dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, está hablando de profetas de Dios. Dice: ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, lo que están diciendo: Señor, en el nombre de Jesús yo eché fuera demonios. Eso es lo que está diciendo. O sea, no está hablando de gente impía, está hablando de gente creyente, tremendamente usada por Dios. Yo digo, por eso, quién sabe qué sorpresa se va a llevar uno en el cielo, ¿verdad? Porque vea lo que dice aquí la palabra: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no tuvimos una iglesia gigantesca en tu nombre? Señor, ¿no viajamos a un montón de países predicando tu palabra en tu nombre? No sé, me pongo a pensar en todas esas cosas, que es triunfalismo humano hoy, que a veces hay gente que piensa que por andar montado en un avión de un país a otro tienen el ministerio más grande. No sé, pienso en todas esas cosas. Pero todo se reduce a qué hay aquí, porque este es el valor más grande que nosotros tenemos, lo que está aquí, que finalmente se compone en lo que Pablo llama el ejercicio de la piedad. El ejercicio de la piedad es la formación del carácter dentro de nosotros. Esto que todos los días va formando el Señor en nosotros, cuando nos convertimos en gente más sensible, más perdonadora, en gente más tolerante, en gente con más paciencia, en gente que disfruta más la paz del Señor, en gente que vive en el gozo del Señor. Todo esto que es la operación del Espíritu Santo en nuestra vida, más que toda la apariencia. Entonces aquí el Señor dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga, al ojo humano
Esta persona estaba aprobada como el hombre más usado de la tierra. Profetizó, sanó enfermos e hizo muchos milagros y echó fuera demonios. 23. Y entonces les declararé, oiga qué fuerte esto, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? Tuvieron dones, sirvieron al Señor, pero el corazón estaba desviado. Porque al final, más que el don, más que la apariencia, más que el echar fuera demonios, más que el hacer milagros, es tu vida delante de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Nuestra vida delante de Dios. Porque esta es la clave absolutamente de todo, hermano, lo que nosotros quisiéramos anhelar. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro? El llamado de Dios. ¿Cuál es el tesoro? La salvación de Dios. ¿Cuál es el tesoro? La relación diaria con Dios. Dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo explicamos este versículo? ¿Quiénes son los vasos de barro? Somos nosotros. ¿Qué es un vaso de barro? Algo muy insignificante. Un vaso de barro en los tiempos bíblicos era lo que se usaba diariamente para todo. En el vaso de barro se depositaba aceite, en el vaso de barro se guardaban cosas, en el vaso de barro se servía. El vaso de barro era utilizado todos los días, pero el vaso de barro no tenía atractivo. El vaso de barro era tosco, el vaso de barro era simple. Por eso dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro que somos nosotros. Los vasos de barro somos nosotros y el tesoro es lo que Dios ha depositado en nosotros. O sea, en otras palabras, lo importante no es lo de afuera, sino lo de adentro, lo que está dentro del vaso. No te quedes tanto observando el vaso, sino piensa en lo que está dentro del vaso. Lo que está dentro del vaso es lo que Dios ha depositado en nosotros y lo que Dios está haciendo en nosotros día a día. El vaso de barro era insignificante. Y el vaso de barro, Pablo lo nombra porque era la costumbre en los tiempos bíblicos. El vaso de barro era el que se utilizaba para todo. No eran vasos bonitos, ¿verdad? Como hay mucha gente que guarda los vasos más bonitos y los tiene ahí bien guardados y usa los más feos. Y total, nunca estrenó los bonitos. Los tiene ahí bien escondidos y para un día especial y nunca llegó el día especial. Bueno, aquí dice la palabra del Señor que estos vasos de barro somos nosotros. Pero siga leyendo para que vean qué impresionante. Dice los siguientes versículos. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Todo esto tiene que ver con carácter. Porque son cosas que nos pasan a todos nosotros. Pero la formación del carácter de Cristo está aquí interiormente, en los vasos de barro. Dice, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Versículo 10 ahora, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vea lo que dice el versículo 10, cuando dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, está hablando de negación. Está hablando de que ya no vivimos nosotros. Está hablando de que no somos nosotros mismos, sino que al llevar por todas partes esta negación, esta muerte de Jesús, entonces la vida misma del Señor Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos, dice la palabra. Versículo 11 ahora. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Esto entregados a muerte es la negación del yo. Los que vivimos estamos entregados a muerte todos los días por causa de Jesús. Recuerde lo que el Señor dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuáles son los dos requisitos? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Negación y muerte para poder seguir a Cristo. Y aquí Pablo lo está reafirmando. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y esta expresión carne mortal
es aquello que se revela, que siempre se quiere revelar contra Dios. Todo lo que la Biblia habla como el aspecto de la carne, que en el griego original es el sarx, lo que está en contraposición con el propósito de Dios, la carne, dice Pablo que la vida se manifiesta en la carne mortal a partir de que nosotros somos entregados a muerte por causa de Jesús. O sea, la negación en nuestra vida es lo que produce la crucifixión de la carne. Cada vez que te niegas a hacer aquello que quisieras hacer. Porque nuestra carne es lo que pide satisfacción. Cada vez que te niegas, la vida de Cristo opera en ti. Vean qué maravilloso esto. Vean qué maravilloso es. Porque mientras usted esté en el cuerpo, la carne va a buscar satisfacción. Y esta es la ambivalencia que hay entre la carne y el espíritu. Por eso Pablo habla tanto de eso. Pero lo que está diciendo aquí Romanos 11 es que nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. En otras palabras, dispuestos a crucificar la carne para agradar a Dios. Y cuando estamos dispuestos a crucificar la carne para agradar a Dios, la vida de Jesús se manifiesta, dice la palabra, en nuestra carne mortal. O sea, es algo un poco extraño de digerir, pero sucede espiritualmente a partir de la formación de Dios en nuestra vida. Amén. Exactamente. Ahora mire lo que dice el versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo está hablando desde la plataforma de líder. Como líder, la muerte actúa en mí para que ustedes vivan más. Es lo que le está diciendo a la iglesia de Corinto. Versículo 13 ahora. 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Seguimos leyendo, versículo siguiente, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Versículo siguiente, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Estamos en el versículo 15, dice el 16, por tanto no desmayamos, antes aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y marque en su Biblia este versículo, que es el 17. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea, leve de liviano y momentáneo de que pasa. Dígale que está a su lado, lo que puedes estar atravesando es liviano, o sea, es fácil de llevar, porque Dios nunca va a poner una carga más pesada de la que pueda llevar. Y es momentáneo, significa pasará. Dígale que está a su lado, lo que has estado atravesando pasará. Dígale, Dios está en el proceso, Dios está contigo. ¿Y qué produce? Esto tiene que ver con carácter, mira qué belleza. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este peso de gloria de lo que habla 2 Corintios 4:17 tiene que ver con carácter de Cristo en nosotros. Tiene que ver con carácter, con formación del carácter de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, es lo que nosotros entendemos como la operación de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 2. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 2. Dice, todo pámpano, porque Pablo está hablando de que, porque el Señor Jesús está hablando, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Los pámpanos somos nosotros, la vid es el Señor Jesús y el Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, vean qué versículo más lindo, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Observen lo que dice el versículo 2. Dice que de todas maneras Dios está trabajando contigo. ¿Vieron? Si estás llevando mucho fruto, el Padre va a trabajar contigo. Y si no estás llevando fruto, igual Dios va a trabajar contigo. Pero aquí en este versículo lo que nosotros entendemos es
que Dios está trabajando podándonos a nosotros. Esta es la poda de Dios, dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Es como cuando usted le quita ramitas al árbol y lo poda para que el árbol tome más fuerza. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero es determinante lo que dice el versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, refiriéndose a nosotros, lo quitará. ¿Cuál es el fruto aquí? ¿Cuál es el fruto? Vean qué bueno esto. No se lo pierda. ¿Cuál es el fruto? El Señor está hablando de fruto. Yo creo que nosotros estamos enredados con el fruto. Porque a veces nos parece que el fruto es todo lo que nosotros hagamos. Todo lo que nos ve la gente hacer. Fruto. ¿Qué es fruto aquí? Todo aquel que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, lo que el Señor está diciendo es que el cristiano que no lleva fruto, no llega al final. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el fruto entonces? Y dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vea la operación de Dios. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vea el fruto, aquí. No son los frutos, recuerde, es el fruto. Nunca diga los frutos del Espíritu, está mal dicho, es el fruto del Espíritu. Imagínese una mandarina, ¿verdad? ¿Usted ha comido mandarina? Ok, la mandarina es el fruto. Y los gajitos de la mandarina son las manifestaciones que tiene el fruto. Pero el fruto es uno, no son los frutos. Por eso el fruto está relacionado con el carácter. ¿Cuál es el fruto del que está hablando entonces Juan capítulo 15, versículo 2? Es este. No es la apariencia, no es todo lo que hagamos. Porque recuerde que los dones se terminan. Y recuerde que hay personas que pueden echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y que pueden sanar enfermos en el nombre de Jesús. Y que pueden hacer milagros en el nombre de Jesús. Pero eso no garantiza que estén agradando a Dios. Ni tampoco garantiza que estén llevando fruto. Qué fuerte esto, ¿verdad? Es en contraposición con lo que nosotros creemos. Ay, voy a ir porque aquel hermano es tan usado por Dios que yo voy a ir para que el hermano me imponga las manos. Eso es lo que todo el mundo cree. Pero estará llevando fruto esa persona, porque ya nos damos cuenta que los dones pueden fluir en pueden fluir en cualquier persona y no necesariamente estar agradando a Dios. Pero ¿cuál es el fruto que agrada a Dios? Es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, observe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa que contra tales cosas no hay ley? No hay límite. Puedes crecer y entonces este versículo está en un paralelismo con con Juan 15:2. Vea qué belleza. Otra vez, vuelva a leer conmigo Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu que es amor. Vea, empieza por amor. O sea, eso es como que usted está construyendo una pirámide. El fundamento de la pirámide tiene que ser amor. Porque el amor es el vínculo perfecto. Empieza con amor. Usted la va construyendo hacia arriba. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas que acabo de decir representan el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Con qué tiene que ver esto? Con el carácter de Cristo. Este es el carácter de Cristo formado en nosotros. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. Porque mientras usted y yo estemos en el cuerpo, en esta tierra, seguimos creciendo en esto. ¿Esto qué es? El fruto en nuestra vida. ¿Vieron? Es el fruto. Esto es lo que Dios ve. Esto es lo que agrada a Dios. Esto es lo que está siendo formado en nosotros. Cuando Pablo le dice a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros, está hablando de esto, del fruto del Espíritu. Que en alguna ocasión di un estudio completo de todo esto, pero lo estoy nombrando hoy. Ahora sí, ya leyó Gálatas 5, 22 y 23. Ahora vamos de nuevo a Juan capítulo 15, versículo 2. Entendiendo esto, mire, el Señor dice,
todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, es imposible que un cristiano llegue a la meta sin el fruto del Espíritu Santo. No puede. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, fe. Es imposible, no calificaría. No puedes agradar a Dios si no fluye en tu vida el fruto del Espíritu. Es imposible. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, una persona que no tenga el fruto del Espíritu, la formación de carácter en su vida, automáticamente él mismo se está descalificando. Porque ponga atención a esto, Dios no descalifica a nadie, ni el diablo descalifica a nadie, uno se descalifica solo. O sea, una persona que no opera en el fruto se descalifica solo. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto. Es Dios visitando la vida de cada uno de nosotros a ver cómo está el fruto. Dice, y todo aquel que lleva fruto, dice, el Señor trabajará con él. ¿Cómo? Podándolo. La poda en nuestra vida. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Cuántos han sentido que Dios los ha podado en su vida? Eso significa que Dios está pensando en que lleve más fruto. Esa es la operación de Dios en cada uno de nosotros. Por eso vean el paralelismo entre Juan 15:2 y Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Que cuando habla de fruto, está hablando justamente de esto. Estábamos enredados, la gente está enredada, la gente piensa que el fruto son las cosas externas. A Dios no le interesa tanto lo externo, a Dios le interesa lo que hay aquí dentro de nosotros. Lo externo, cualquier persona puede aparentar. Mire, alguien puede venir a la iglesia con cara de angelito, pero nada más tiene la cara de angelito. A Dios no lo podemos impresionar porque Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Y lo que hay dentro de nosotros es el fruto que está formando el Espíritu Santo. Y esa operación del Espíritu Santo no es que usted se levanta un día diciendo, hoy no voy a decir malas palabras, hoy no voy a decir malas palabras, hoy no voy a decir malas palabras. Así no opera eso. No opera porque usted se programe, opera porque Dios está trabajando en tu vida por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para los que anotan, ¿cómo se mide el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? Se mide por cuánto amas. Se mide por cuánta paciencia demuestras en tu vida. Se mide por cuánta humildad practicas. Se mide por cuánta misericordia expresas a los demás. Y se mide por cuánto perdón otorgas. Porque todo esto tiene que ver con el fruto y con el carácter de Cristo en mí. Por eso el Señor dijo, ¿qué dijo en Mateo capítulo 7, versículo 16? Qué bueno, ¿verdad? Todo coincide. ¿Qué dijo? Por sus frutos. ¿Cuáles frutos? Estos de los que estamos hablando. No por lo que hagan. Porque ya sabemos que por lo que hagan nadie califica. Porque en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Esos no son los frutos. Porque mire lo que dice, por sus frutos los conoceréis. Tiene que ver con el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Ve? Tu vida habla más que lo que dices. A veces solamente con usted detenerse a hablar con alguien, usted se detiene a hablar con alguien y usted no se está dando cuenta. Esa persona está recibiendo de lo interior que hay en ti algo extraordinario y ni siquiera nosotros nos damos cuenta. ¿Qué es eso? El fruto del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Por el fruto que está en nosotros, que es la formación del carácter de Cristo, somos conocidos. ¿Ve? No habló el Señor de resultados, sino de fruto de carácter, de lo que está aquí operando en nosotros. Dios busca que el siervo sea más que lo que hace, más que lo que hacemos, es lo que hay dentro de nosotros. ¿Ve? Porque al final el Señor premiará ¿qué? Tu fidelidad, no cuánto hagas, sino tu fidelidad. El que cada uno de nosotros tenga en mente llegar hasta el final de la meta y no devolverse en el camino. Eso es lo que Dios premia, tu fidelidad hasta el final.
Que encuentras tropiezos en el camino, sí, habrá muchos tropiezos. Y ahí existe en la vida cristiana muchas formas de devolverse y de echarse para atrás. Existen miles de formas, porque mientras usted está en el cuerpo hay miles de tentaciones. Y todos los días hay tentaciones como para que usted se vuelva atrás y deje todo tirado. Pero este no es la clase de persona que Dios está formando en nosotros. Por eso todos los días esto tiene que ver con negación, tiene que ver con entrega y tiene que ver con velar que el fruto vaya creciendo dentro de nosotros. Ceder es lo más fácil, hermano. Usted sabe que hay gente que ahora en el mes de diciembre nunca más los volviste a ver en la iglesia. Los vas viendo hasta en el mes de febrero y vienen hechos leña a la iglesia. Porque cayeron en todos los excesos del mundo. Esos no saben ni en quién habían creído. El fruto es diferente. El fruto te hace permanecer. El fruto de Cristo no lo cambia una fecha, no lo cambia una circunstancia, no lo cambia un tiempo. El fruto de Cristo en tu vida es permanente. Es la formación de Dios en tu vida para siempre. Es lo que te hace permanecer en Cristo Jesús. Amén. Primero de Samuel 16:7 para ir terminando. Recuerde esto. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, a Dios no le impresiona ninguna apariencia. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero ¿qué está mirando Dios? Nuestro corazón. Amén. Al final de la vida, Dios no te va a preguntar cuántas cosas hiciste por mí. Te va a preguntar a cuántos permitiste que mi hijo fuese formado. ¿A cuántas personas permitiste que mi hijo fuera formado en ellos? Eso sí va a preguntar el Señor, ¿verdad? Porque la imagen de Cristo y la operación de Dios en nuestra vida es el tesoro eterno del Señor. Entonces, creo que esta enseñanza nos lleva a nosotros a entender algunas cosas importantes. Número 1, no camine tan rápido. Las abuelitas decían, el que mucho corre pronto para, ¿verdad? No camine tan rápido, menos prisa en la vida cristiana, más presencia de Dios. Este año que viene, vívalo con menos prisa. La gente vive como muy encarrerada ahora, ¿verdad? Como muy acelerada en todo. Menos prisa en tu vida, pero más presencia de Dios. Ocúpate por más presencia de Dios en tu vida. Menos obra humana, pero más formación espiritual. Menos ruido, pero más profundidad en tu vida en Cristo. Menos yo, pero más Cristo. Y terminamos con Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Todo esto es carácter, hermano, y todo esto es fruto. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Este es uno de los versículos más impresionantes del Nuevo Testamento, que tiene que ver con nosotros. Con este versículo usted no va a tener tropiezo en su vida, se lo aseguro. Ya no vivo yo, ahora es Cristo que vive en mí. Amén. Póngase de pie.